CNN Prime. ¿Cómo están? Muy bienvenidas, muy bienvenidos. Una nueva edición de CNN Prime comienza a partir de ahora por las pantallas de CNN Chile cuando son las 20 horas en punto. Vamos a estar hablando de las noticias nacionales, de las noticias internacionales y por supuesto también vamos a estar conversando. Hoy nos acompañará en el estudio de CNN Prime el abogado Ciro Colombara, representante, el abogado defensor del gobernador regional Claudio Orrego. Hoy se vivió una jornada importante donde un nuevo portazo recibió el Ministerio Público, esto en el marco del caso Procultura. De eso y más le vamos a estar hablando en esta edición de CNN Prime que comienza a partir de ahora con los titulares del día. Nuevo revés para la Fiscalía en el caso Procultura. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó por unanimidad la solicitud de desafuero contra el gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego. La defensa del gobernador sostuvo que la resolución confirma que no existió conducta penalmente reprochable de ningún tipo por parte de la autoridad regional. Desde el Ministerio Público señalaron que esperarán la sentencia definitiva antes de definir los pasos a seguir en la causa Procultura. Escala la tensión entre la moneda y la futura administración. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, afirmó aquí en CNN Chile Radio que el llamado gobierno de emergencia sería una excusa para eventuales recortes en materia de protección social. En respuesta, el presidente electo José Antonio Kast pidió no aprovechar las últimas semanas de mandato para dejar amarres, como, según sostuvo, habría ocurrido en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Nuevo giro en el caso Factop. El cuarto juzgado de garantía de Santiago acogió la solicitud de la defensa del abogado Luis Hermosilla y ordenó tomar declaración a la fiscal metropolitana Oriente, Lorena Parra. La persecutora deberá comparecer en calidad de testigo en medio de cuestionamientos por presuntas gestiones que habría realizado para ser nominada en su actual cargo. Y en materia internacional, la crisis política está desatada en Perú. El Congreso destituyó al presidente José Gerí apenas 4 meses después de haber asumido el cargo. El mandatario fue censurado tras la revelación de reuniones sostenidas con empresarios chinos, tanto dentro como fuera del Palacio de Gobierno del Perú. Todo esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. Bien, y vamos a partir la revisión de las noticias con una serie de reacciones en la oposición que generó justamente la declaración del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien en conversación con CNN Chile Radio aseguró que José Antonio Kast ha pretendido instalar un gobierno de emergencia como excusa para implementar reformas que signifiquen algún marco de desprotección social. Palabras que fueron respondidas de inmediato por el presidente electo. Colomba Ejols nos entrega más detalles. A 22 días del cambio de mando, la relación entre el gobierno del presidente Gabriel Boric y la futura administración pareciera tensionarse. Las críticas de la oposición se han concentrado en el déficit fiscal, que incumple sus proyecciones por tercer año consecutivo, un flanco que el Ejecutivo ha debido enfrentar, advirtiendo que la propuesta de recorte presupuestario impulsada por José Antonio Kast también implicaría ajustes en programas sociales. Se ha pretendido instalar el relato de un gobierno de emergencia como una excusa para eventualmente implementar reformas que signifiquen algún marco de desprotección social. Desprotección social que desde la oficina del presidente electo descartaron, pese a la situación fiscal que atraviesa el Estado. Ninguna desprotección social. Lo que queremos es ordenar las finanzas del país, particularmente los beneficios sociales hay que pagarlos. La situación fiscal claramente es muy delicada. Lo que tenemos que hacer es ordenar, de tal forma de que nunca quede ninguna duda de que los recursos para pagar los beneficios sociales siempre van a estar disponibles. Yo le preguntaría al ministro en específico algún ejemplo de eso, porque cuando hablamos de un gobierno de emergencia hablamos de esto, de hacer más obras, para dar más empleo, para generar los cambios que el país
necesita y efectivamente los ciudadanos decidieron. En seguridad lo mismo, en fin, eso es lo que hemos propuesto. Nada en la línea de lo que ahí se señala. Claramente que hay un gobierno de emergencia. Lo que hace es que Elizalde no puede reconocer que él es parte de un gobierno amateur y que tiene grandes problemas. Señalamiento que el presidente electo, José Antonio Kast, también abordó desde la región de Los Lagos, en el cierre de su gira por el sur del país y a horas de retornar a Santiago. Yo le diría a todos, no solamente a un ministro, que tenemos problemas reales. Tenemos un problema de gasto excesivo. Esos son números objetivos. Veamos el tema de lo que está pasando con los SLEP. ¿Por qué no hacemos una detención y vemos quién funciona bien y quién no está funcionando bien? Pronto yo le diría al ministro, miremos hacia adelante, no aprovechemos las últimas instancias para amarrar. Amarre que, según la oposición, se produjo recientemente tras la nominación de Jessica Tapia como jefa del Departamento de Estudios y Análisis de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, encabezada por el militante comunista Galo Edelstein, lo que desde la UDI calificaron como una operación política clara del PC. Estos amarres los denunciamos en diciembre y el subsecretario Edelstein los negó. El tiempo nos da la razón y la contratación de la señora Tapia no solo es un amarre grosero, sino que hay otros más que pronto los daremos a conocer y que de alguna manera todos están ligados al Partido Comunista, lo que demuestra que la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas la convirtieron en una agencia de empleos para el Partido Comunista. Lo que está ocurriendo en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas no es un nombramiento técnico, es una operación política clara. Desde el próximo periodo vamos a impulsar una comisión investigadora para conocer no solo este patrón, sino que también en otros ministerios. Contratación que el Partido Comunista defendió, señalando que se trata de un cargo técnico y no político, que Tapia ya ejercía de manera subrogante. Desde la subsecretaría agregaron que el concurso contó con más de 40 postulantes y que fue llevado adelante por una empresa externa, proceso en el cual la actual jefa obtuvo la más alta puntuación y pasó a un cargo de planta. Todas las cosas que ha hecho este gobierno le han llamado amarre, así que sabemos de que es parte de la instalación de un relato para descalificar cualquier cosa que se haga. Creo de que si se nombra una persona y está de acuerdo a la ley, al reglamento, todo, creo que no habría ni un problema. Ahora, el nuevo gobierno tiene la posibilidad de evaluar el trabajo de esta persona. Trabajo que la abogada podrá desempeñar de manera indefinida, ya que su remoción no es automática con el cambio de gobierno y requiere de mala calificación o un sumario disciplinario para ser removida. Lo siguiente es materia judicial. El cuarto juzgado de garantía de Santiago acogió la solicitud de la defensa de Luis Hermosilla y ordenó al Ministerio Público tomar declaración a la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, en calidad de testigo en la investigación del denominado caso Factop. En concreto, desde la defensa de Hermosilla sostienen que la persecutora habría realizado gestiones con el abogado para ser nominada en su actual cargo. Tras la resolución, desde la Fiscalía aseguraron que analizarán los fundamentos de la determinación del tribunal, pero no descartaron presentar algún recurso. Recordemos que ayer el juez acogió parcialmente las solicitudes de los otros imputados en el caso y aceptó reabrir la investigación por 60 días. Sigamos avanzando en otras materias. De manera unánime, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la solicitud de desafuero contra el gobernador metropolitano Claudio Orrego, presentada por el Ministerio Público para poder formalizarlo por la investigación en el caso Procultura. Los detalles en la nota que preparó nuestra compañera Francisca Cárdenas. Otra derrota para el Ministerio Público. Esta vez el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó por unanimidad de los 24 ministros presentes la solicitud de desafuero del gobernador de la región metropolitana Claudio Orrego, pieza clave, según la Fiscalía, en el millonario convenio de más de 1.600 millones de pesos transferidos desde la gobernación a la Fundación Procultura, encabezada por el psiquiatra Alberto Larraín, para un plan de prevención contra el suicidio. La instancia era el último recurso de la Fiscalía Regional de Antofagasta para buscar formalizar a la autoridad por presunta responsabilidad en el delito de fraude al fisco. El gobernador señor Orrego selecciona a propuesta de todas las fundaciones y personas que se encontraban en la Procultura. ¿Por qué? Porque tenía la capacidad financiera y porque se había ofrecido en llevar adelante el proyecto. Evidentemente no hubo ningún concierto previo, no hubo ningún dolo,
no hubo ningún ánimo defraudatorio ni en favor del señor Orrego, ni en favor de un tercero como podría ser el señor Larraín. Baste señalar que el señor Orrego declaró sus cuentas corrientes han sido abiertas. Según el Ministerio Público, los contratos del cuestionado convenio se habrían firmado pese a que la fundación no contaba con capacidad y experiencia en suicidio, lo que no solo habría generado un perjuicio fiscal, sino que también a quienes no le llegaron esos recursos. Porque hasta ahora solo se han justificado 600 millones de la totalidad transferida a la entidad según la Fiscalía en una sola cuota. Jóvenes, adultos que tenían tendencia suicida o para aportar a quienes habían ya tomado esa decisión y sus familias necesitaban asistencia. Y resulta que esos dineros no llegaron. Primero, es un programa real, no es un programa fingido o ficticio. Fue largamente estudiado, brindó atención o ha brindado atención ahora a cerca de 15.000 personas y más de 150 instituciones durante el año en que alcanzó a ejecutarse en su primera etapa. Antecedentes presentados que, según la defensa de Orrego, serían falsos y erróneos. También recalcaron lo dicho por el gobernador estos días, que los recursos cuestionados y los 1.000 millones de pesos que todavía no aparecen y que tampoco han sido rendidos serán recuperados a través del cobro de pólizas de seguro. Esto no solo tiene que ver con Santiago, no solo tiene que ver en particular con lo que ha ocurrido con Procultura y el gobernador Orrego, sino que por todos los hechos que podemos ver donde ha incurrido en faltas y en posibles delitos Procultura a nivel nacional. Este es un fracaso enorme para la Fiscalía y, en definitiva, Claudio Orrego ha sido capaz de ir demostrando en los hechos junto a sus abogados que no hay fraude al fisco y que efectivamente, al parecer, los dineros entregados a Procultura se ocuparon de manera correcta. Con la decisión del Tribunal de Alzada, Orrego mantendrá su calidad de autoridad electa y no podrá ser formalizado mientras conserve su fuero. Se van a adoptar las decisiones que correspondan en su oportunidad. Fiscal, pero después de 3 resoluciones en su contra, ¿no se le cae de alguna forma el caso Procultura? No conocemos el contenido de la sentencia, por lo tanto no puedo contestarles esa pregunta. Si bien la Fiscalía no puede presentar una apelación, sí puede ingresar un recurso de reposición en la misma Corte de Apelaciones. Una acción que se estaría evaluando y para lo cual tienen un periodo de 3 días hábiles. Cambiemos de tema. Luego de conocer el déficit estructural de 3,6% en 2025, mayor a lo proyectado, la próxima administración será la encargada de adoptar medidas para enfrentar el escenario de mayor estrechez. Pilar Gutiérrez nos resume la opinión de los especialistas sobre dónde debería estar el foco del gobierno entrante. El incumplimiento de la meta fiscal abrió un nuevo flanco de críticas para el gobierno. Los cuestionamientos se centran en que, pese a las reiteradas advertencias por la sobreestimación de ingresos, la situación no se corrigió y ahora la próxima administración heredará un estrecho escenario fiscal. Desde el gobierno han salido a defender la gestión que han tenido. Cuando se inició el gobierno del presidente Boric teníamos un déficit estructural de 11 puntos, inflación desbordada, 14 puntos. Y hoy día lo que tenemos un país que está ordenado, que ha vuelto a crecer conforme a las medidas que ha adoptado el gobierno, que ha controlado la inflación, que estamos hablando cercana o alrededor del 3%, y que por tanto el próximo gobierno tiene mejores condiciones para los desafíos que vienen por delante. Argumentos sobre los que especialistas y parlamentarios de oposición han mostrado sus discrepancias. Y es que el déficit fiscal de 3,6% en 2025, mayor a lo que proyectaba el gobierno, implica una tarea compleja para la próxima administración. Si bien ya se ha hablado de un recorte de 6.000 millones de dólares, las nuevas cifras abren la duda sobre la suficiencia y además la viabilidad de este ajuste. Esto pone una pesada mochila y una gran tarea para el ministro Quirós, que deberá, por un lado, realizar un gran ajuste fiscal, el que no realizó el presidente Boric, de entre 6.000 y 8.000 millones de dólares al fin del periodo, es decir, al año 2029. Y además, hacer aumentar los ingresos de la nación a partir de un mayor crecimiento de la economía. Con todo, es muy difícil
lograr la convergencia de las cuentas fiscales al cierre del periodo. Eso sí, algunos expertos son cautelosos en su análisis y explican que un recorte tan agresivo puede tener efectos negativos sobre el crecimiento económico, por lo que sostienen que debe acompañarse de otras acciones para estimular la actividad. Hay que mirar con cautela esas restricciones del gasto tan significativas que hoy día se están estimando. Es importante tener en mente que hay que gestionar una contracción del gasto, pero también esa contracción en el gasto tiene efectos negativos que hay que empezar a sopesar. Hemos tenido un año 2025 y probablemente un año 2026 con un desempeño de la inversión más positivo de lo que vimos durante los últimos años. Pero está en duda si es que este desempeño de la inversión va a seguir siendo tan dinámico de manera bastante persistente. Otros consideran relevante mantener el nivel de deuda controlado, ya que abre más espacio también a que otros sectores relevantes de la economía, como la construcción, puedan acceder a condiciones de financiamiento favorables, medidas que deben ir de la mano con un menor gasto. Es insostenible mantener el nivel de gasto que tenemos actualmente. Hay ciertas cosas que simplemente no se pueden ajustar en el corto plazo, por ejemplo, estamos hablando de gasto en intereses de la deuda. Gasto social también se mencionó que eso no se tocaría, pero por cierto yo creo que hay varias otras medidas de gestión, de eficiencia del gasto que se pueden realizar. Me parece que realizar reformas, por ejemplo, al Estatuto Administrativo en el Empleo Público es fundamental, dado que ahí se concentra una parte también importante del gasto fiscal. Los ingresos también son un desafío. El 2025 la caída de estos se explicó en parte por una menor recaudación del impuesto a la renta de empresas. El gobierno entrante ha propuesto un recorte a la tasa de primera categoría de 27 a 23% para atraer la inversión. El llamado de expertos es a estudiar bien el impacto de la medida, considerando que la recaudación por este concepto ya está siendo más baja. El tema de la reforma tributaria es un tema clave, principalmente porque los objetivos de la reforma tributaria, en su espíritu de reducir la carga impositiva de las empresas, tiene una motivación de estimular la actividad económica en Chile. Pero indudablemente esa menor recaudación que se podría haber vista con esta reducción de impuestos podría eventualmente afectar o moderar el desempeño de la actividad económica hacia el mediano plazo. Por tanto, hay que mirar con cautela la propuesta de reforma tributaria. Así, la prioridad para el futuro gobierno estaría en despejar con mayor claridad la restricción de gasto hacia adelante. Para ese trabajo, un insumo clave será el análisis que realice el Consejo Fiscal Autónomo, desde donde señalaron que durante los primeros días de marzo revisarán las cifras en cuestión y entregarán sus recomendaciones. Con 50 años de historia, el metro continúa mejorando. Esta jornada comenzó la instalación de las nuevas puertas de andén en la línea 1 del metro en la estación San Pablo. Los detalles en la nota de Pablo Figueroa. Fueron 8 meses que finalmente comienzan a dar muestras de que el trabajo está por terminar. Estamos hablando de las puertas de andén, las PDA, las cuales son un proyecto bastante ambicioso por más de 180 millones de dólares que se comprometió el gobierno hace un par de años de realizar y que espera sean entregados en su totalidad en 2028, la totalidad de las estaciones de la línea 1, las cuales todas tendrán estas puertas. Ver cómo esta obra ha ido avanzando, el ver cómo esta obra le está cambiando el look a la estación y el proyectar cómo esta obra, esta modernización que estamos haciendo en la línea 1, le va a cambiar la vida a los millones de personas que circulan a diario por esta línea 1. Y es que son cerca de 3 millones de personas las que diariamente usan la red de metro, una que desde ahora deberá tener menos interrupciones en su servicio. Yo creo que es mejor, por más seguridad igual. Me parece óptimo, me parece que por la seguridad de los pasajeros está bien. Es una buena medida que están haciendo. ¿Por la seguridad? Sí, por la seguridad más que todo. Las interrupciones producto de los elementos que caen a la vía, las interrupciones producto de personas que muchas veces caen, las interrupciones producto de animales que ingresan van a ser evitadas prácticamente un 100% con la instalación de estas puertas de andén. Estamos probando la coordinación en la apertura de puertas entre el tren y las puertas y hasta el minuto ha ido todo perfecto. Parte de las grandes problemáticas que se han tenido que superar es el reforzamiento de las vías para que puedan soportar el peso de las nuevas puertas. Bueno, el principal desafío tiene que ver con que estos nuevos sistemas se incorporen a una red antigua como es la línea 1
y que esos carros que hoy día están ahí funcionando se adapten a estas nuevas necesidades del espacio, y además también hay un requerimiento específico, que estos proyectos de la línea 1 no se diseñaron con estas puertas, por lo tanto ahora vamos a ver cómo funcionan con las nuevas incorporaciones. La mecanización, por supuesto, que puede ser uno de los desafíos importantes. También está el tema de disciplinar el espacio público a través de estos instrumentos. Metro siempre ha sido una infraestructura con alto nivel de disciplina dentro de la ciudad de Santiago, que también provee cierto nivel de educación cívica a las personas, porque tenemos un cierto orgullo con Metro, y Metro también tiene que ver con un espacio de orden, con un espacio de cuidado y con un espacio de seguridad, y esto avanza en esa línea. Siendo la línea 1 la que más personas transporta diariamente, es una medida de seguridad muy efectiva, ¿no es cierto? Y también más fácil de controlar. Esto también implica una sincronización perfecta de los trenes. Se espera que en un máximo de 2 semanas estas puertas finalmente sean inauguradas, comenzando una etapa que debería terminar a mediados de 2028. Bien, ha llegado el momento de ir a una pausa y a la vuelta seguimos con más informaciones aquí en CNN Prime. Ya estamos de regreso en esta edición de CNN Prime. Cerca de 500.000 de personas recibieron la misma noticia el año pasado. Fueron despedidos por necesidades de la empresa. Esta es la cifra más alta que vemos en nuestro país desde los días más duros de la pandemia, y que hoy pone el foco sobre la verdadera salud del mercado laboral formal. ¿Qué está pasando al interior de las empresas y por qué se ha vuelto tan difícil reinsertarse? Christine François nos cuenta más. Casi 500.000 de personas. Según el último reporte de la Dirección del Trabajo, los despidos por necesidades de la empresa escalaron a un 6,9%, llegando a las 498.000 cartas de aviso. Sí, ahorita estoy con el finiquito por eso, por necesidades de la empresa. Poco. Ahora mismo usted se da cuenta que ayer vine como a las 11, lleno total. Y ahora está lo mismo. Falta más horas. Pero es pura farsa nomás, porque después tú vas y ya hay otra persona en tu lugar. Solo que nosotros los chilenos, si nos educaran en leyes, nos podríamos defender mucho más a tiempo. Es la cifra más alta registrada desde el año 2020. Solo en diciembre, más de 45.000 personas fueron desvinculadas bajo el artículo 161, marcando la 10ª subida consecutiva de esta causal. Pero, ¿qué define técnicamente este tipo de despidos? Los términos de contrato por la causal de necesidades de la empresa se asocian a procesos de racionalización o modernización, bajas en la productividad o cambio en las condiciones de mercado que hagan necesaria la separación de los trabajadores. Por ende, la evolución de este tipo de despidos está relacionada con la situación económica y refleja en parte la forma en que las empresas están lidiando con este contexto económico. Esta adaptación al contexto económico ha empujado a las organizaciones a mirar con lupa sus planillas. Ya no se trata solo de reaccionar a una crisis, sino de un rediseño de las estructuras internas. Las empresas están evaluando con mayor rigurosidad la composición y tamaño de sus equipos. Cuando detectan que determinadas áreas o funciones ya no se ajustan al ritmo actual del negocio, optan por realizar ajustes formales bajo el artículo 161, asumiendo el costo indemnizatorio como parte de una decisión estratégica. Sin embargo, esta estrategia empresarial tiene un impacto directo en la calle. El tiempo promedio para encontrar un nuevo empleo formal en Chile se sitúa hoy en torno a los 7 meses. Mientras la tasa de desempleo se mantiene en un 8%, las empresas buscan fórmulas legales para mitigar el impacto financiero de estas salidas masivas. Las desvinculaciones sí conllevan pagos indemnizatorios, pero también muchas veces tú puedes pactar esos pagos indemnizatorios en cuotas y además con eso, si no vas a reemplazar el cargo, te ahorras las remuneraciones de los periodos que vienen y esas funciones las absorben los otros trabajadores que todavía quedan en la empresa. Ese ahorro de costos se ha concentrado con especial fuerza en ciertos rubros. Si bien el promedio anual de desocupación fue de 8,5%, hay áreas donde la reactivación se vuelve urgente para frenar la salida de trabajadores. De que los sectores de construcción y servicios administrativos concentran la mayor cantidad de despidos por necesidades de la empresa y son los sectores que es preciso reactivar en el más breve plazo.
Al cierre de 2025, el informe de la Dirección de Trabajo destaca que, si bien el año terminó con un alza del 7,2% en diciembre, hubo meses más complejos como junio y septiembre, con variaciones superiores al 20%. Al analizar el panorama completo, el artículo 161 ocupó el tercer lugar con un 18,6% del total de las desvinculaciones, siendo superado solo por el vencimiento de contrato y el término de obra. La siguiente es una invitación para descubrir el Santiago patrimonial. El recorrido comienza en el principal cementerio de nuestra capital. La nota la revisamos a continuación. Han llegado antes que la noche domine este lugar. Así fue el recibimiento, y eso que era el comienzo de un camino en donde las penumbras y por sobre todo los sustos y las risas serían parte de nuestra visita guiada al Cementerio General en este tour nocturno que se realiza cada fin de semana en el Cementerio General en la comuna de Recoleta. Uno de los atractivos más importantes de la ciudad de Santiago, ¿ya? Este es un tour nocturno que busca relevar el patrimonio de una manera lúdica, entretenida, a toda la comunidad. Son 86 hectáreas para un lugar en donde residen los restos de más de 2 millones de personas en 200 años de historia. Es también un punto turístico de los más importantes que se busca potenciar en la región metropolitana. Son 40 minutos donde la gente de aquí se va a encontrar con muchas cosas, muchas sorpresas, principalmente patrimonio, mitos, leyendas. La idea es poner en valor el patrimonio de una manera entretenida y lúdica para que la gente se pueda acercar a las actividades culturales. Directamente en la página del cementerio tiene un valor de 10.000 pesos por persona y las rutas se realizan viernes y sábado. Esto es por la temporada estival, ¿verdad? ¿O todo el año? Siempre, todo el año pueden venir a visitar el cementerio general. ¿Para creyente y no creyente? Para creyente y no creyente. Caminen por ahí. Pero si hablamos de potenciar el turismo en la región metropolitana, también hace un par de años ya se abrió una oficina especialmente para ello en Bandera 80. Esta oficina de turismo viene funcionando hace 2 años ya, donde difundimos toda la oferta turística de la región de Santiago, de las 52 comunas, de las viñas, actividades de montaña, actividades culturales, actividades artísticas. Es una oficina que está recibiendo alrededor de 2.000 visitas mensuales, principalmente de turistas internacionales, acá en el centro icónico de la ciudad. Y ahí, gracias al apoyo de nuestra informadora, podemos atender a turistas de diferentes latitudes, principalmente brasileños, americanos, que vienen a buscar panorama y, por supuesto, información turística de la ciudad de Santiago. Lugar en donde se puede visitar no solamente turistas extranjeros, sino que está abierto para todo el público que desea un poco de información. Bueno, mira, déjame decirte que Santiago durante los últimos años se ha venido posicionando como un destino turístico a nivel latinoamericano. El año 2024 fueron más de 2,5 millones de turistas que llegaron a la ciudad, principalmente de mercados como el brasilero, el argentino y el estadounidense. Además, si quiere aprovechar la tarde, y estamos hablando del Centro Neurálgico de Santiago, parte de tener el Cerro Santa Lucía, muy cerca del kilómetro 0, son las terrazas, por ejemplo, como esta. Como por ejemplo la terraza del Hotel Magnolia, el que tiene varias cosas que ofrecer, y para incentivarlo, aquí los visite. Se ha convertido en un punto icónico acá en el centro de Santiago, principalmente por la vista que tiene. Para los que no saben, se ve esa vista, es el Cerro Santa Lucía, el lugar donde se fundó Santiago, así que nos visitan tanto huéspedes como gente que se queda en otros hoteles, pero que quieren tener esta vista y además aprovechar de la gastronomía, que está liderada por Pedro Chavarría. O también está esta mirada en el Hotel Dubái, que hace menos de un año se inauguró y está al lado del Teatro Municipal. El hotel 15 años, estaba del primer paso hasta abrimos el año pasado. ¿Por qué hacerlo en el centro y no en la zona oriente? Porque la parte auténtica de Santiago es aquí. Me encanta y me encanta la atmósfera, las galerías y todo lo que hace el espíritu de Chile se encuentra en Santiago Centro. Diferentes alternativas turísticas y para quienes quieran conocer las diferentes bondades que tiene Santiago y conocerlo más a fondo. Bien, hablábamos más temprano respecto de la situación del gobernador regional Claudio Orrego, el gobernador regional metropolitano Claudio Orrego, quien, por decisión unánime de la Corte de Apelaciones de Santiago, decidió no desaforarlo. Bueno, vamos a conversar justamente con el abogado defensor del gobernador regional Claudio Orrego,
Hablamos de Ciro Colombara, que ya nos acompaña aquí en el estudio de CNN Prime. ¿Cómo está? Bien, muy bien. ¿Cómo está? Conforme con lo que sucedió hoy día, ¿estaban tranquilos con lo que podría ser la decisión de la Corte en la previa? Estamos muy conformes, evidentemente, no solo por la decisión. Hoy día se conoció el veredicto, no la sentencia, solamente la decisión. Tiene toda la razón, el fallo. Pero estamos satisfechos, en primer lugar, por el veredicto y, en segundo lugar, porque fue unánime en el sentido de rechazar el desafuero. Pero evidentemente no estábamos tranquilos porque el gobernador Claudio Rego ha enfrentado desde hace varios meses una acusación penal absolutamente infundada, sin ningún asidero o fundamento real, y una campaña de filtraciones mediante partes de la carpeta de investigación que evidentemente ha perjudicado su imagen, a su persona, a su familia, a sus adherentes políticos, y eso evidentemente, además de ser injusto, es muy, muy duro. Abogado, en ese sentido, ¿usted cree que a la luz de lo que ha podido revisar de la carpeta, de lo que ha podido conversar con el gobernador Orrego, ¿usted cree que aquí hay algo más que una investigación penal por parte del Ministerio Público? Lo que yo creo en este caso, y quiero radicar lo que ha sucedido no en el Ministerio Público institucionalmente. El Ministerio Público es una institución que, más allá de las críticas que pueda haber, en general creo que funciona bien, que está conformado por fiscales, por personal administrativo, asistentes que trabajan de manera dedicada, de manera seria y cumplen muy bien su labor. Sin embargo, también hay excepciones, como en cualquier institución o organización, y creo que aquí nos encontramos en presencia de una situación absolutamente excepcional, en que a partir de un hecho real, que es el caso Convenios, y en que el gobierno regional y el mismo gobernador Claudio Rego presentaron en su minuto querellas criminales con el objeto de que se investigara y se persiguiera a los responsables, se termina invirtiendo aquello y se le acusa a él de manera infundada, de manera absolutamente infundada, porque no corresponde a la verdad, pero tampoco corresponde a lo que aparece en la carpeta de investigación, de una conducta o un hecho delictivo que no era cierto, que era falso. Y eso a mí me parece gravísimo. ¿El de ponerse de acuerdo para poder concertar un desvío de dinero? La acusación, en términos muy simples, era que un programa que se llama Quédate, de prevención del suicidio, y por lo tanto en pro de la salud mental, era un programa falso, inexistente, asignado entre gallo y medianoche de manera subrepticia y express para favorecer a una persona cercana, como lo sería el señor Larraín. Y eso es absolutamente falso, y absolutamente todos los antecedentes de la carpeta de investigación, y además la verdad es que se trató de un proyecto muy serio, que tuvo su génesis el año 2021, cuando se anuncia la preocupación por la salud mental y por la prevención del suicidio. Fue un proceso abierto, transparente, participativo, donde intervino no solo Fundación Procultura, sino también 7 organizaciones más, fundaciones con una larga trayectoria en el ámbito de la salud mental y la prevención del suicidio, Fundación Todo Mejora, preocupada de la comunidad LGTBI, Fundación Cathy Summer, preocupada de los jóvenes del suicidio. Se cumplieron todos los pasos desde la perspectiva administrativa. Si ese año, el año 2022, los proyectos tardaron 3 meses en su tramitación, en este caso tardó 5 meses. Fue tratado con especial cuidado y, adicionalmente, pasó el tamiz o el control de 6 órganos públicos, el último de ellos la Contraloría, de manera que no existe ningún reproche, no solo penal, administrativo, legal, de ninguna naturaleza, porque fue un proceso impecable en cuanto a su gestación, a su asignación y ejecución, al menos durante un año, hasta que estalle el caso Convenio. ¿Y por qué entonces el Ministerio Público utiliza el argumento de que aquí se utilizaron solo 6 días para armar este proyecto? Eso es mentira. Si basta leer la carpeta de investigación para darse cuenta que lo que afirma, y aquí vuelvo a decir, no el Ministerio Público, la Fiscalía de Antofagasta, encabezada por el señor Juan Castro, fiscal regional, inventa un delito absolutamente inexistente y montan
una campaña comunicacional mediante filtraciones selectivas de partes de la carpeta de investigación, de partes de comunicaciones, chat y comunicaciones de diversa naturaleza, para crear en la opinión pública y ejercer presión sobre los tribunales, que afortunadamente resistieron esta presión, y generar la sensación o la idea de que el gobernador Claudio Rego habría actuado indebidamente en este caso, y eso es absolutamente falso, y creo que hoy día la contundencia, la unanimidad, 24 ministros y ministras estuvieron por rechazar el desafuero, demuestran que lo que nosotros dijimos desde un inicio correspondía a la verdad. Esta era una acusación falsa, absolutamente falsa, y una campaña difamatoria mediante filtraciones que son conductas delictivas cuando las cometen funcionarios públicos, destinadas a generar una impresión y presionar a los tribunales, como efectivamente se hizo a través de la prensa. No le imputo a los medios de comunicación, se lo imputo a quienes hicieron estas filtraciones para crear una sensación de culpabilidad respecto a una persona inocente. Abogado, cuando el Ministerio Público, y aquí utilizo también otro antecedente que ellos plantean en su argumentación, dicen que la Fundación Procultura no tenía experiencia en prevención del suicidio. Ahí, en ese punto, usted, en la defensa del gobernador Orrego, señala que aquí se atendió a cerca de 14.000... Más de 14.113 personas, ese es 32 municipalidades, por ejemplo. Exactamente. ¿Hay cómo acreditar esas atenciones? ¿Están esos documentos para, no digo revelarlos porque son privados, obviamente, son consultas a personas? Esos antecedentes están en la carpeta de investigación, primero. En segundo lugar, evidentemente que la identidad de las personas favorecidas es parte de su vida privada. La ley de derechos y deberes de los pacientes. Exactamente. Pero en términos generales este es un proceso respecto al cual se rindió cuenta, respecto del cual existe información en fuentes abiertas, páginas web, documentos. Eso lo puede consultar cualquier persona, y no tengo ninguna duda que si se lo preguntan a la gobernación van a transparentar toda la información que sea posible sin violar la intimidad de las personas que fueron favorecidas o han sido favorecidas por este proyecto, que ha sido reconocido o premiado en distintos lugares, incluso en este mismo canal por un programa especializado en salud mental, porque se trata de un proyecto beneficioso para la comunidad, para nuestro país, que da cuenta de un problema real, la salud mental de las personas y la prevención del suicidio, y que se ha ejecutado y se sigue ejecutando, ya no por Procultura, de manera impecable. Para usted, y a la luz de lo que, y quizás le reitero el encabezado de la pregunta, de alguna de las preguntas que le hice, a la luz de lo que usted ha podido revisar en lo que va de este proceso, esta carpeta investigativa, ¿usted puede asegurar que aquí no hubo desvío o perjuicio fiscal por más de 1.600 millones de pesos? Lo que yo puedo asegurar es lo siguiente. El proyecto correspondió a una suma aproximada de 1.600 millones de pesos, primero. Segundo, el proyecto se ejecutó normalmente durante un año y se rindió hasta por la suma de 600 millones de pesos. Cuando explota el caso Convenios, hace ya un par de años atrás, a propósito de la Fundación Democracia Viva y el Servio de Antofagasta, se comienzan en general a investigar casos relativos a fundaciones que hubieran recibido transferencias de fondos, asignación de proyectos por parte de órganos del Estado. Y aparece Fundación Procultura, que se había ganado fondos o proyectos en distintos gobiernos regionales y en distintas organizaciones públicas. Por distintos motivos, de distintos roles, podríamos decir. Exactamente. Y nace la legítima preocupación de los medios de comunicación de qué ocurría con Fundación Procultura. En ese contexto, el gobierno regional de Santiago, el gobierno metropolitano, requerido entrega toda la información de los contratos, convenios y transferencias con Fundación Procultura, entre ellos el proyecto Quedata. Como consecuencia de la explosión del caso y del caso Convenio y del interés que se genera respecto de las actuaciones de Procultura con distintos gobiernos regionales, entre ellos el de Santiago, esta fundación comienza a tener problemas en la ejecución de esos proyectos y se atrasa en el pago a una de las fundaciones en este proyecto específico después de un año que se había ejecutado con bastante normalidad y favoreciendo, atendiendo a más de 14.000 personas, casi 15.000.
En ese minuto, tan pronto eso ocurre, el gobierno regional, el gobernador Claudio Rego se preocupa, requiere información o antecedentes y tan pronto advierte este retraso, pone término al convenio, primero. Segundo, le ordena la restitución de aquello que no había sido rendido y ejecutado, 1.000 millones de pesos aproximadamente, sí. Envía los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado con el objeto de que requiera de la compañía de seguros Aspor, porque aquí, pese a que la ley no lo exigía ni obligaba, el gobierno regional había exigido garantías o pólizas por el 100% de las transferencias. Algunos años después, mediante ley, se estableció que se debía cautelar con garantía o con seguro un 5%. En este caso, sin que existiera ley alguna, se cauteló un 100%. Esa fue la exigencia de la gobernación. Se le comunica al Consejo de Defensa del Estado, se le pide que ejerza acciones, hubo denuncia ante la Comisión de Mercado Financiero, por ejemplo, que sancionó a esta compañía de seguros, que hasta ahora no ha pagado, pero tendrá que hacerlo. Se inicia un juicio que se resuelve favorablemente en la Corte de Apelaciones en favor del gobierno regional a instancia del Consejo de Defensa del Estado, y está pendiente la decisión de la Corte Suprema, está en acuerdo, entendemos. Yo no soy parte en ese juicio, no intervengo como abogado, pero lo hemos revisado y nos parece que el Consejo de Defensa del Estado y el gobierno regional tiene toda la razón. Pero que lo que es más importante, presentan querella en contra de Fundación Procultura por apropiación indebida, por esa suma restante. Es decir, el gobierno regional tan pronto supo que habían problemas en la ejecución de proyectos, cuestión que Procultura ha sostenido que fue consecuencia del problema general de que se empezaron a revisar todos los proyectos que estaba realizando, no solo con el gobierno regional de Santiago, actuó de manera extremadamente diligente. Por eso sostenemos que estos 1.000 millones de pesos se van a recuperar y van a volver a arcas fiscales, pero lo más importante, presenta de inmediato querella criminal en contra de Procultura, porque entiende que es víctima y quiere que se investigue y se sancione a los responsables. Por lo tanto, es absolutamente delirante que después se sostenga por la Fiscalía de Antofagasta que habría un contubernio, un concierto, un acuerdo para defraudar al Estado en este proyecto, en circunstancias que la posición del gobierno regional, desde su inicio hasta su término y hasta ahora, ha sido de un control absoluto de adecuación a las normas legales aplicables en este caso y a la cautela del interés fiscal. Eso último fue desestimado también en el contacto, esta comunicación que habría habido entre Alberto Larraín y Claudio Rego en el marco de la formalización de Alberto Larraín y los otros imputados, y ahí quedó establecido, al menos por parte del juzgado de garantía, que esa comunicación no era tal. Exacto, usted tiene razón, quedó establecido que no hubo concierto, acuerdo de voluntades, decisión de defraudar al fisco de ninguna naturaleza. Eso quedó claro tanto en el juzgado de garantía como en la Corte de Apelaciones de Santiago, que la semana pasada de manera unánime no decretó la prisión preventiva como lo había solicitado. Pero entonces, la Fiscalía de Antofagasta. ¿Cómo la relación, porque también se ha hablado de una relación de amistad de 12 años entre Claudio Rego y Alberto Larraín, ¿cómo se llega finalmente entonces a que Procultura aterrice en la gobernación regional metropolitana con este proyecto y que genere toda esta situación para la gobernación particularmente metropolitana? De una manera muy simple. Cuando el gobernador plantea, a propósito de su postulación, que uno de los temas claves va a ser la salud mental y la prevención del suicidio, públicamente, transparentemente, fue parte de las promesas o de los compromisos de campaña, muchas organizaciones, fundaciones y personas vinculadas al tema se acercaron razonablemente a la gobernación con el objeto de participar en este proyecto. Esto ya ocurre el año 2021. El año 2022, en mayo, comienza a abrirse esta discusión, se realiza una reunión el 22 de junio, donde asisten no solo Procultura, sino también otras fundaciones, 7 fundaciones más, y para discutir o para conocer este proyecto, ver cómo participaban, sugerir ideas, formas de desarrollarlo, y se toma el acuerdo de que un rol de coordinación
queda a cargo de Procultura porque era la organización o la fundación más grande y que tenía las mayores capacidades administrativas para desarrollar un proyecto de este tipo, y tenía también la posibilidad de acceder a pólizas que garantizasen las sumas que se iban a entregar, cuestión que fue la exigencia del gobierno regional y el gobernador Claudio Orrego, pese a que la ley no lo obligaba a ello. ¿Al gobernador Orrego nunca le llamó la atención, por ejemplo, o no se hizo una especie de estudio de qué es lo que era Procultura? Sí, claro. ¿Qué es lo que establecía la ley en ese minuto? Es que ¿Sí? es para aterrizar algunos antecedentes, porque, por ejemplo, lo que se está investigando, o lo que llamó la atención, por ejemplo, es la situación en Antofagasta, cuando se pintaron estos muros, por ejemplo, millonarios, con, no sé de dónde habrán llevado la pintura, pero costaron una tremenda cantidad de plata, y al mismo tiempo ofrecían este proyecto para apoyar en la salud mental, en apoyar a las personas que tenían estas intenciones de suicidio, entre otras cosas. ¿No se investigó, no se revisaron esos antecedentes de lo que se estaba haciendo por parte de la misma institución en un rol totalmente distinto? Yo estoy de acuerdo con usted en que debía cumplirse la ley, y la ley lo que establecía eran 2 años de antigüedad, y que el objeto de la fundación, desde el punto de vista de sus estatutos, coincidiese con el tema de que se trataba, la salud mental, y eso efectivamente existía y tenía más de 2 años. Déjeme agregarle que el director ejecutivo era el médico psiquiatra Alberto Larraín. Nadie duda que es médico psiquiatra, nadie. Y en esa fecha o en ese momento era una persona que tenía una figuración pública como experto en salud mental, había trabajado en proyectos con la misma municipalidad donde el gobernador Claudio Orrego había sido alcalde, y recordemos incluso que públicamente se había señalado que era el médico, el psiquiatra del presidente de la República. Sí. ¿Alguien podía dudar que el director ejecutivo tenía que un médico psiquiatra tenía especialización en salud mental y en prevención del suicidio? Yo estoy de acuerdo con usted en que se podrá discutir. Yo no soy abogado de Procultura ni intervengo en ese caso, si la Fundación Procultura tenía dentro de su experticia pintar fachadas. No lo sé, pero lo que sí sé es que una institución dirigida por un médico psiquiatra reconocido públicamente como experto en salud mental, obviamente podía desarrollar o llevar adelante o coordinar un proyecto destinado a proteger la salud mental y preocuparse de la prevención del suicidio, y esa fue no solo la evaluación del gobierno regional, sino también de las otras fundaciones que estuvieron de acuerdo no solo en que Procultura participara, sino en que Procultura coordinara y llevara adelante este proyecto. Y déjame agregar un último punto, porque la Fiscalía de Antofagasta ha pretendido señalar que el proyecto, Quédate, fue gestado entre gallos y medianoche, de manera express o apreso, en mentira, eso ya lo demostramos, de manera apresurada, que se habrían encontrado en un aeropuerto, en que por razones de amistad se le habrían asignado esos fondos, y nosotros demostramos, y la contundencia de la votación de hoy día creo que da cuenta de eso, que esa afirmación que plantea el Ministerio Público de Antofagasta es absolutamente falso. Se gestó de manera abierta, participativa y transparente. Fue fiscalizado o aprobado por 6 órganos del Estado, entre ellos el Consejo Regional, integrado por 34 personas, algunos de ellos obviamente adversarios políticos del gobernador regional Claudio Orrego, y de manera unánime estuvieron por aprobar este proyecto la Comisión de Salud del gobierno regional. Fue un proceso impecable en su gestación y en su desarrollo, al menos durante el primer año. En ese minuto se produjo un problema y dejó de cumplirse adecuadamente por Procultura, como consecuencia, señalan ellos, del estallido del caso Convenios. ¿Y qué hace el gobierno regional y qué hace el gobernador Claudio Orrego? Actúa de manera diligente, de manera transparente, cautela el interés fiscal, presenta querella criminal en contra de Procultura, pone los antecedentes en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado con el objeto de que ejerza acciones respecto de Procultura y respecto de la compañía de seguros, y por eso sostenemos que lo que falta por rendir va a ser restituido a arcas fiscales. Me queda dando una vuelta un antecedente. ¿Quién decide otorgarle la coordinación a Procultura
sobre estas 5 o 6 fundaciones más que se dedican al tema de la prevención del suicidio. Hubo acuerdo en esa reunión que le acabo de señalar, en el año 2022, en que la que tenía la organización o la fundación que tenía las competencias o la capacidad o la estructura administrativa para liderar o coordinar este proyecto era Procultura. ¿A solicitud de alguien? ¿Cómo? ¿A solicitud de alguna de las instancias? Cuando se le toma declaración a los representantes de cada una de estas fundaciones, así lo señalan. Era algo obvio. Lo que pasa es que hoy día, con el manto de duda que ha pretendido instalar la Fiscalía de Antofagasta, falsamente respecto de la génesis de este proyecto y la forma de su asignación y ejecución, evidentemente que surgen dudas. Si aquí el problema no estuvo ahí, estuvo al año de ejecución, cuando estalla el caso convenio y Procultura no sigue cumpliendo aquello que se había comprometido, y obviamente el gobierno regional ejerce acciones de inmediato. Déjeme agregarle, porque parece muy raro, me imagino yo, que sostener que la Fiscalía de Antofagasta cometa errores tan groseros. Pero fíjese que si usted lee la solicitud de desafuero y escucha lo que han señalado de la audiencia, señalan que el gobernador Claudio Rego y el gobierno regional habría desarrollado un trato directo, una asignación directa, violando la ley de compras públicas, la ley 19.886. Este es un tema bien técnico, pero vale la pena explicarlo. Y resulta que esta ley en este caso no se aplicó. Esta fue una transferencia de capital de acuerdo a la ley de presupuesto del año 2022, que tiene reglas distintas, y basta leer la ley. Si aquí lo preocupante es que la Fiscalía de Antofagasta no se haya dado el trabajo de leer las leyes aplicables al caso concreto. Si esta es la génesis o el problema que se produce, que termina en una acusación falsa, infundada, respecto del gobernador Claudio Rego por parte de la Fiscalía de Antofagasta. Quien tiene que dar explicaciones no es el gobernador, es la Fiscalía de Antofagasta, que hace esta acusación falsa, se filtra información a la prensa durante meses, de manera selectiva, descontextualizado, como dice la sentencia de la Corte de Apelaciones a propósito de la discusión de medidas cautelares de las personas que fueron formalizadas, y lo que habrá ahora que averiguar o investigar es cómo es posible que en una fiscalía local, la Fiscalía de Antofagasta, se geste algo tan grave como una acusación falsa. Me ha esbozado ahí algunos cuestionamientos, algunas críticas al proceso investigativo que ha encabezado la Fiscalía de Antofagasta, pero esta situación, lo ocurrido hoy día en la Corte de Apelaciones de Santiago para la Fiscalía, se le ha denominado un nuevo portazo, un nuevo fracaso. Recordemos los otros dos, con la formalización, Alberto Larraín y el resto de los imputados. Después se solicita la revisión de las cautelares y vuelven a perder. En ese sentido, y quizás haciendo una especie como de compendio de lo que usted me ha mencionado, ¿cuál cree usted que han sido los errores o el error de la Fiscalía de Antofagasta y en este caso también del Ministerio Público? Porque el llamado a investigar a fondo ha sido también desde las más altas autoridades del Ministerio Público. A ver, distingamos dos cosas. Yo creo que aquí no ha habido un error de la Fiscalía de Antofagasta, ha habido muchos errores. Yo lo distinguiría en 3 capítulos o niveles. Primero, la solicitud de desafuero se presenta en Antofagasta, ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta. ¿Dónde debió hacerse? En Santiago. ¿Por qué? Porque los hechos que ellos imputaban eran supuestos acuerdos para defraudar al Estado, en que incurría Fundación Procultura, domicilio Santiago, el Gobierno Regional Metropolitano, domiciliado en Santiago, donde se suscribieron documentos, convenios, contratos, ¿dónde? En Santiago, para ejecutar el proyecto, ¿dónde? En Santiago, y donde se transfirieron fondos, ¿dónde? En Santiago. Usted comprenderá que no es necesario tener un doctorado en Derecho para advertir que si yo sostengo eso, el caso se debe litigar en Santiago y no en Antofagasta. Ese fue un primer gran error, en mi opinión, absolutamente inexcusable. En segundo lugar, tanto para solicitar el desafuero como para pedir la orden de detención de las 4 personas que fueron formalizadas, y para formalizarlo se invocaron, entre otros, antecedentes falsos o erróneos. Le voy a dar un solo ejemplo que quedó al descubierto en la audiencia de formalización, cuando
el abogado que representaba a la Fiscalía de Antofagasta debió reconocer en audiencia que una prueba clave, que era una conversación entre dos personas, en realidad correspondía a personas distintas de aquellas que se habían señalado. Primero. Segundo, correspondía a una época distinta donde situaba el concierto del acuerdo para la defraudación. Y tercero, el contenido de la conversación se refería a un tema distinto de aquel del proyecto Quédate. Ese es un ejemplo de una prueba falsa o errónea que yo quiero creer que se trató de un error, de una negligencia, de una torpeza, de una desatención y no de un intento deliberado de engañar a los tribunales mediante la presentación de pruebas falsas. Y en tercer lugar, más allá o adicionalmente al tema probatorio, el análisis jurídico, el razonamiento jurídico era y es gravemente erróneo. Se pretendió sustentar la acusación en que ciertas personas eran funcionarios públicos y claramente no lo eran. Se pretendió señalar que se configuraban delitos como usurpación de funciones o aplicación pública diferente. Este es un tema bien técnico, pero que requieren que la persona sea funcionario público y claramente las personas respecto de los cuales se hacía la imputación no eran ni son funcionarios públicos. Es decir, errores gravísimos. Fíjese que cuando discutimos la discusión de competencia no es capacidad de, sino el lugar, región o zona donde debe llevarse un juicio. Cuando discutimos esto en Antofagasta, en los juzgados de garantía, yo fui a Antofagasta, fui a la audiencia. Esto me parece delicado. Fíjese que los representantes de la Fiscalía de Antofagasta, que están a 4 cuadras del juzgado, estuvieron por Zoom. Usted me dirá, mire, es bueno el uso de la tecnología, en fin, pero perdóneme, ¿cómo yo no voy a ir 4 cuadras a una audiencia, que además me parece que era una audiencia bastante importante? Pero no solo eso, fíjese que en esa audiencia, quien representaba a la Fiscalía de Antofagasta, el abogado Eduardo Ríos, que me entero que renunció hoy día, inventa conceptos jurídicos. Habla, nuevamente esto es un tema técnico, pero tengo que decirlo, habla de que estaríamos en presencia de delitos plurilocales. Eso no existe. Yo lo empecé a ver en el minuto, en Google, en ChatGPT, a ver si existía, si yo no sabía, no había ido a esa clase en la universidad. Fíjese que era un concepto inexistente. Y se lo dije al tribunal, dije, mira, no puedo hacerme cargo de ese argumento porque no lo conozco, no sé lo que son, y lo acabo de ver y no me parece que existan, no tengo nada que decir. El magistrado le requiere al representante de la Fiscalía de Antofagasta y él dice, no son delitos plurilocales, son delitos pluriocasionales. Tampoco existe. O sea, se inventan conceptos jurídicos, se plantea erróneamente que personas son funcionarios públicos y no lo son. Es decir, una cantidad de errores que a mí, la verdad que me sorprenden, porque, y aquí voy a la segunda parte de su pregunta, en general el Ministerio Público, siempre van a haber críticas, pero yo creo que funciona bien y funciona mucho mejor que el sistema penal antiguo, procesal penal antiguo que teníamos en nuestro país hasta antes del año 2000, que tenía altísimas dosis de corrupción y de falta de transparencia. Hoy día tendremos muchas críticas, pero tenemos un sistema penal transparente y queremos un Ministerio Público que funcione bien. Y yo creo que acá el problema está radicado en la Fiscalía de Antofagasta, está radicado en quien estaba a cargo de la investigación, el señor Juan Castro, el fiscal regional. O sea, es que esta investigación ha tenido varios fiscales. Tiene toda la razón, pero en la última etapa, cuando se pide el desafuero, quien estaba a cargo era el señor Castro. Y fíjese que no comparece ni a la audiencia en Antofagasta donde discutimos la competencia, no comparece a las audiencias de formalización, no comparece a la Corte de Apelaciones cuando se apela respecto de la negativa a la prisión preventiva, ni comparece hoy día a la audiencia de desafuero. Y me parece que si uno está a cargo de una investigación y dirige una institución a nivel regional, tiene la obligación de dar la cara y comparecer. Yo entiendo que el abogado Aguilar, que compareció hoy día, hizo un gran esfuerzo, pero aquí quien debió estar, y esto se lo digo como ciudadano, aun cuando tal vez usted podrá decir, mire, no le convenía que viniera el fiscal regional a la audiencia hoy día, creo que para el sistema es bueno que quienes dirigen instituciones den la cara. Creo que cuando alguien pide la formalización de cualquier persona, no solo de una autoridad, y le hace una imputación tan grave,
debe comparecer y enfrentar a los tribunales y argumentar y hacerse cargo de esas decisiones. Nada de eso ha ocurrido y me parece que eso es responsabilidad no del fiscal nacional, Ángel Valencia, sino de la Fiscalía Regional y específicamente del señor Juan Castro. Me van quedando muy pocos segundos de entrevista y de tiempo, abogado. Con todo esto que hemos conversado, ¿en qué pie queda la investigación? ¿Usted cree que con estos 3 derrotas que ha tenido en el último tiempo la Fiscalía de Antofagasta, en el caso Procultura, ¿usted cree que esta investigación no da para más o puede seguir perfectamente? No, yo creo que respecto del señor Claudio Rego, el gobernador regional, ha quedado claramente establecido que se le hizo una imputación falsa, gravemente falsa, y creo que eso hoy día ha quedado despejado. El gobierno regional y el gobernador Claudio Rego en su minuto interpusieron una querella en contra de Procultura por apelación indebida hace 2 años atrás, y lo que pretende y lo que debe ocurrir es que se investigue a fondo la responsabilidad de personas de Procultura, que es lo mismo que dice el Consejo de Defensa del Estado. Es que fíjese que en este caso el gobierno regional, el Consejo de Defensa del Estado están de acuerdo, porque han interpuesto querellas, de que hay responsabilidad penal de personas de Procultura por el delito de apropiación indebida. Y la Fiscalía de Antofagasta, de manera absolutamente inexplicable, termina dirigiendo una acusación respecto de una persona que estaba presentando querellas para que se investigue y se sancione. Esta investigación esperamos que no termine, esperamos que siga adelante, esperamos que se determine si hubo o no apropiación indebida, y si ese es el caso, es la voluntad del gobierno regional y del gobernador Claudio Rego, que se sancione a esas personas. El gobernador ha sido muy activo en este punto, ha declarado voluntariamente, sus cuentas corrientes fueron abiertas, sus comunicaciones ya se han hecho públicas incluso en temas privados o personales, y por lo tanto su única voluntad es que esto se investigue a fondo, pero que se investigue bien, y que se establezca la responsabilidad de quienes tengan participación penal en estos hechos, y creemos que aún es tiempo de hacerlo y esperamos que ocurra. Parece muy dudoso que la Fiscalía de Antofagasta tenga la capacidad de hacer esto después de lo ocurrido, pero probablemente el fiscal nacional deba preocuparse no solo de investigar qué ocurrió aquí en la Fiscalía de Antofagasta para que se fraguara, y el gobernador tiene derecho a saberlo, esta acusación falsa, gravemente falsa, y que le causó un daño tremendo, y también tiene el derecho, y la ciudadanía tiene derecho a que se investigue bien y se sancione a los responsables que desde la perspectiva del gobierno regional están en Procultura. Abogado Ciro Colombara, abogado defensor de Claudio Rego en esta instancia de solicitud de desafuero por parte de la Fiscalía de Antofagasta ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Hoy día, de forma unánime, se rechazó. Muchísimas gracias por haber venido acá hasta el estudio de CNN Prime. Muchas gracias a usted por esta entrevista. Que esté muy bien. Y nosotros vamos a ir a una pausa en esta edición de CNN Prime. A la vuelta seguimos con más informaciones. Muy buenas noches, partimos la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global y vamos a comenzar en Perú, donde ya parece irrisoria la situación de los presidentes. A 4 meses de haber asumido, José Gerí fue destituido por el Congreso. Duró exactamente 4 meses y 7 días. De hecho, las imágenes que ven en pantalla fue cuando asumió en octubre del año pasado, después de que se destituyera a Dina Boluarte por, entre otras cosas, el manejo de la crisis de seguridad en el país. Fueron esos mismos congresistas los que 4 meses después y a solo 2 de las elecciones presidenciales en Perú decidieron aprobar la moción de censura en contra de José Gerí. Principalmente por 2 razones. Primero, por las reuniones que sostuvo con un empresario chino, tanto dentro como fuera del Palacio de Gobierno, cuya empresa de este empresario chino entonces tiene contratos con el Estado. De hecho, a este escándalo se le llamó chifagate. Y también por la contratación de mujeres quienes se reunieron con José Gerí
altas horas de la noche y que después fueron contratadas por el Estado. Asimismo, en medio del debate entonces para decidir la destitución de José Gerí, también salió la denuncia de presunta violación sexual que fue presentada el año pasado contra José Gerí y que finalmente fue archivada por la Fiscalía. Todo esto sumó entonces a que fuera destituido el mandatario peruano y actualmente está vacante el cargo entonces en Perú. Veamos cómo fue entonces el debate que se registró en el Congreso hoy en la tarde y cuáles fueron los argumentos que se entregaron para destituir a José Gerí. Que se vaya, dice la canción. Y creo que es clarísima. Primero, porque tenemos un acusado de violación sexual que tendría trastornos psicosexuales. ¿Ese es el presidente que queremos sostener, colegas? Hoy incluso tenemos problemas de relaciones internacionales con la China y con los Estados Unidos gracias a la torpeza y a la impericia del presidente Gerí. Bueno, posterior a esto, a las afueras del Congreso peruano hubo celebraciones tras la destitución de José Gerí. De hecho, esas son las imágenes que ustedes ven en pantalla. Sin embargo, no todos los bloques parlamentarios estuvieron por aprobar la destitución de José Gerí. Principalmente el Partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, quien también es candidata a las elecciones del 12 de abril, se opusieron a destituirlo porque podría generar inestabilidad a solo 60 días de las elecciones presidenciales. José Gerí es entonces el 7º presidente que ha tenido Perú en los últimos 10 años. Ya se presentaron 4 candidatos para sustituir entonces la presidencia de Perú. Mañana el Congreso va a sesionar a las 6 de la tarde, 8 de la noche para nosotros, y ahí deben decidir entonces quién va a asumir como presidente del Congreso y también presidente de Perú. Son 4 candidatos, una mujer y 3 hombres. Escuchemos qué fue lo que dijeron los manifestantes entonces tras la salida de José Gerí como mandatario después de 4 meses. Nunca más, ni un voto más a estos partidos de la ultraderecha. No vamos a ceder ni una sola confianza porque han demostrado su inmoralidad, su incapacidad. Incapaz. Más se ocupó en meter, burdeles en el palacio. Mujeres cada hora que entran salían con un sueldazo. ¿Y esa plata de quién era? Del pueblo. Actualmente entonces Perú no tiene presidente y mañana se va a decidir entonces quién va a asumir este cargo. Vamos a cambiar de tema, nos vamos ahora a Suiza, donde se realizó una nueva ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán para lograr un acuerdo nuclear. Desde Irán, su canciller señaló que al parecer lograron un entendimiento con Estados Unidos. Estados Unidos lo que quiere es frenar el programa nuclear de Irán, también que termine con el alcance de sus misiles balísticos y que deje de patrocinar a milicias en la región, por ejemplo Hezbollah y Hamas. Sin embargo, desde Irán dice que estas conversaciones solo deben adscribirse al programa nuclear. De todas maneras, Estados Unidos ha amenazado continuamente de atacar a Irán y de hecho ya movió 2 portaaviones en las costas iraníes entonces para generar presión en este país. ¿Qué fue lo que pasó y qué se espera entonces después de estas conversaciones? José Levi nos cuenta más. A pesar de la retórica claramente beligerante, esta vez sobre todo del líder supremo de Irán y también del presidente estadounidense, vemos que esto contrasta con el ambiente positivo que aparentemente habría habido en las negociaciones indirectas que se prolongaron durante cerca de 3 horas en Ginebra. Vemos que en Estados Unidos se habla de avances, se asegura que esperan que en el plazo de 2 semanas Irán presente un documento respondiendo a los distintos aspectos donde no hay hasta ahora acuerdos, y esto en una realidad en la cual es evidente que existen diferencias. De su parte, el negociador jefe de Irán y canciller Abbas Araghchi, él aseguró que se han logrado entendimientos en temas centrales. Él habla de negociaciones positivas, constructivas, de que se ha logrado fijar la base para avanzar
en estas negociaciones. Esto cuando hay que decir que la retórica del ayatolá Ali Jamenei, el líder supremo de Irán, es especialmente preocupante. Él asegura que inclusive una superpotencia como Estados Unidos puede recibir a veces una bofetada de la cual no pueda levantarse. Según dice él, es verdad que un portaaviones es un instrumento potente con el que cuenta Estados Unidos, pero junto a esto él indicó que las armas con las que cuenta su país podrían llevar a que al final esta nave terminara en el fondo del mar. Esto cuando él asegura que no lograrán destruir a la República Islámica de Irán. Y esto cuando de su parte también el presidente Donald Trump asegura que están concentrando un gran número de fuerzas en la zona. Se habla de 2 grupos de ataque encabezados por portaaviones. Él asegura que si no hubiera un acuerdo, entonces se podría llegar a una realidad que en el interior de Irán, que él califica de muy traumática. José Levi, CNN, Jerusalén. Vamos a seguir ahora en Estados Unidos porque a los 84 años murió Jesse Jackson, un pionero respecto de los derechos civiles, también un ícono en la lucha por los derechos de la sociedad negra y de hecho fue el primer precandidato del Partido Demócrata Negro y muchos dicen que sentó las bases para que Barack Obama pudiese llegar a la presidencia de los Estados Unidos. ¿Quién fue Jesse Jackson y por qué es tan importante su figura en ese país? Felipe Cortés nos cuenta. We need not ease back into the uncivilized era of fighting to be a superior race, because there is but one race, the human race. Jesse Jackson, histórico líder del movimiento por los derechos civiles y raciales en Estados Unidos, murió a los 84 años. El reverendo falleció acompañado por su familia tras estar en observaciones por una parálisis supranuclear progresiva en los últimos años. He called us to our authentic selves, and I hope that people will see the genuineness in who Jesse Jackson. It's hard for me to say it because my father is now was and not it is. Era un buen hombre, con mucha personalidad, determinación y astucia. Era muy sociable, alguien que realmente amaba a la gente. Amaba profundamente a su familia y a ellos le enviaba mi más sentido pésame y condolencias. Discípulo del reverendo Martin Luther King, tuvo una vida marcada por el activismo desde la década de 1960. Fue una de las figuras más influyentes en la lucha contra la segregación racial y se convirtió en el primer afroamericano en aspirar a la presidencia por un partido mayoritario, el Demócrata. I was born in Greenville, South Carolina, in rampant, radical racial segregation. Had to be taught to go to the back of the bus or be arrested. Jesse Jackson changed the civil rights movement. He was a consequential and transformative figure. Tras mudarse a Chicago, se formó como líder religioso. En 1965 conoció a Luther King, con quien forjó una estrecha relación y se convirtió en uno de sus colaboradores más cercanos. En 1968, Jackson fue testigo del asesinato de su mentor. Estaba en el balcón del Lorraine Motel en Memphis, Tennessee, cuando King fue asesinado por un disparo. He said, Jesse, you know, you don't even have on a shirt and tie. You don't even have on a tie. We're going to dinner. I said, Doc, you know, it does not require a tie, just an appetite. We laughed. I said, Doc, and the bullet hit. 3 años después fundó Operación Push, una organización dedicada a promover la educación en comunidades marginadas y la acción afirmativa para ampliar oportunidades laborales a la población afroamericana. My mother used to do work down here at Rainbow Push, so that was one of the first things that crossed my mind, all the things that Jesse Jackson did for the community and helping people, and my family was one of them. I felt like he was like family. I mean, he did a lot of things for me and the community as well, so, you know, it was my help. I felt it in my heart to do it. En 1984, Jackson aspiró a la Casa Blanca en las primarias demócratas, bajo el lema de la coalición arcoíris.
promoviendo una alianza multicultural que representara sectores históricamente excluidos, alcanzando el tercer lugar. 4 años después volvió a competir, duplicó su porcentaje de votos y quedó segundo, sentando las bases para la futura elección del primer presidente afroamericano del país. That leaders must be tough enough to fight, tender enough to cry, human enough to make mistakes, humble enough to admit them, strong enough to absorb the pain, and resilient enough to bounce back and keep on moving. En 2017 fue diagnosticado con Parkinson y desde noviembre de 2025 permanecía hospitalizado. Jesse Jackson, el hombre que dedicó toda una vida para ampliar los derechos civiles en Estados Unidos. Vamos a terminar con el recomendado de nuestro equipo y esta vez es la historia de Eclipse, un perro que fue abandonado en Estados Unidos porque sus dueños fueron deportados por ICE. La buena noticia es que él fue adoptado por una joven estadounidense quien, mientras lo cuidaba, se dio cuenta que este perrito Eclipse entendía instrucciones en español, porque sus dueños entonces eran españoles. Es una historia muy bonita que la pueden ver en la plataforma de YouTube de CNN en español. Eclipse, que fue abandonado, pero que ahora tiene una familia que cuida de él. Yo me despido, nos vamos a la pausa, pero ya sigue Felipe Hernández con más CNN Prime. No, nos vamos al tiro con Felipe Hernández. Perdóname, Felipe. No. Que les vaya bien nomás a los muchachos de A los Cuatro Vientos en el Festival de Viña del Mar. Nosotros hemos llegado al término de esta edición de CNN Prime, pero los dejamos siempre invitados a que sigan en la sintonía de nuestro canal. Siempre hay informaciones, noticias que llevarles hasta sus pantallas y además de nuestra programación todo el día. Y siempre escuchándonos también por CNN Chile Radio. Martes 17 de febrero. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tengan muy buenas noches.